Bueno, como les dije, les mostré, en maquillaje estaba nuestro amigo ya de la casa, diputado Alberto Undurraga. ¿Cómo estás, Alberto? Bien, Carla, muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar de nuevo acá en Emprendidas. Sí, hoy estuvimos hace 5 meses, fíjate, hoy día estaba buscando información sobre lo que vamos a conversar y aparecía en nuestro programa. Mira. Hace 5 meses estuvimos conversando. Y hablando lo mismo de pensiones, ¿te acuerdas? Sí, pero bueno, pero pasaron cosas entre medio. Así es. De eso vamos a hablar ahora, de qué pasa con el tema del sistema de pensiones. ¿En qué estamos quedando hoy día? Mira, hoy día, primero lo procedimental. El sistema de pensiones, hay una propuesta de reforma que ha hecho el gobierno, que está en el Parlamento. Y esta propuesta de reforma ya se aprobó en general. ¿Qué quiere decir? Que ahora hay que mirar los detalles, cada uno de ellos, los detalles del proyecto. Eso es lo procedimental. Pero ¿cuál es el tema más de fondo? El tema más de fondo es que hay que lograr un acuerdo para sacar adelante la reforma de pensiones, para que mejoren las pensiones y eso sea sostenible en el tiempo. ¿Por qué digo que un acuerdo? Porque ya otras veces se han presentado reformas al sistema de pensiones y no ha tenido acuerdo en el Parlamento y ahí ha quedado. Recuerdo cuando era la presidenta Bachelet, yo era ministro en aquella época, presentamos un proyecto de pensiones, no hubo acuerdo en el Parlamento, ahí quedó. Sí. Yo era ministro de otra cartera, Obras Públicas, pero finalmente lo presentamos. Lo mismo pasó en el gobierno del presidente Piñera, presentó un proyecto de pensiones, no hubo acuerdo en el Parlamento y finalmente no avanzó. Entonces, ahora el desafío es lograr un acuerdo. ¿Y dónde están los dos puntos de mayor fricción? Sí, ¿dónde están los nudos? ¿Por qué no esto, claro, dónde se encuentran y no llegan a acuerdo? El primer nudo es en qué ocupar el 6% adicional, porque como esto no es magia, hay más plata. Y esa más plata es una plata que van a pagar los empleadores, pero finalmente en el tiempo, finalmente se le va a descontar. No es que se le cuente al sueldo, pero va a afectar los sueldos de los trabajadores en el futuro. Entonces, esto que es de cargo de los empleadores son 6% más. Sí. Bueno, el gobierno propone un sistema que es con solidaridad, yo estoy de acuerdo con eso, que haya solidaridad, porque es importante la solidaridad, fundamentalmente con las mujeres. Para que funcione también, sí, y fundamentalmente con las mujeres que ganan menos, tienen más lagunas, se les divide por más años, porque viven más. O sea, las más castigadas siempre somos las mujeres. Con solidaridad, pero lo propone a través de un sistema que no se conoce en Chile, que es de otros países, pero que es bien complejo, que son las cuentas nocionales. ¿Qué son las cuentas nocionales? Como un vale. Un vale, usted tiene derecho a esta plata, pero no está la plata, porque en el futuro se la vamos a dar. Entonces, eso genera hartas dudas, y hay muchos que dicen, bueno, hay algunos que no quieren solidaridad, yo en eso estoy en desacuerdo, yo creo que sí tiene que haber solidaridad. Pero hay otros que, a mi juicio, con buenos argumentos, dicen, esto de las cuentas nacionales es medio enredado y además hace que no se tenga seguridad que está en la plata. ¿Pero por qué? ¿Por qué no se tendría seguridad? Porque las platas quedarían para el Estado. Claro, el Estado la administra y el Estado... Entonces... Ahora, funciona en otros países del mundo, así, no es que no funcione. Entonces, ¿qué es lo que estamos proponiendo nosotros en una mesa técnica? Porque impulsamos una mesa técnica para juntar a técnicos de diferentes miradas para poder llegar a un acuerdo. Lo que nosotros estamos proponiendo, que exista la solidaridad, incluso los mismos porcentajes que dice el gobierno, 70% directo a las personas, el 30% restante con criterio de solidaridad, tal cual dice el proyecto del gobierno, pero que esto mes a mes vaya al gestor de inversiones, que son los sucesores de la AFP, al gestor de inversiones que define a cada una de las personas. En vez de que vaya a una cuenta estatal y que al final de la vida laboral se le entregue a cada persona, como dice el gobierno. Sí. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque el nudo principal es el uso de este 6%. Si logramos un acuerdo que permita solidaridad, que al mismo tiempo sean las personas las que eligen dónde se invierte, y que al mismo tiempo sea de propiedad y heredable, la verdad que juntamos todos los temas. Entonces, esa es una primera parte del nudo que hay. Sí. Estamos en veremos, estamos en la conversación. Ahora, esto funciona en el mediano plazo. En el corto plazo igual hay que parte de esa plata tiene que ir directa a apoyar a los actuales jubilados. Pero en eso yo diría que hay bastante acuerdo. Y la segunda dificultad es, ¿qué hacemos con las AFPs actuales? Claro, muy complicado. ¿Qué hacemos con las AFP actuales? El proyecto del gobierno propone separar el rol, la parte de inversión, que sigan habiendo inversores públicos o privados, y que cada uno elija, y la parte
de soporte, la parte de atención de público, toda la parte de procesos de soporte, que sea un ente estatal, incluso dice el IPS. A mí me parece bien que separemos los roles de la AFP. ¿Por qué? Porque las ganancias de eficiencia que hacen la AFP, o sea, no se trasladan al usuario. Sí, pues. No se trasladan al usuario. Ese es el tema, y eso está comprobado, archicomprobado. Que ese es el problema, finalmente, que eso es lo que nos molesta de la AFP. Exactamente. Entonces, y lo otro que nos molesta es que a veces pierden plata y ellos siempre ganan. Entonces, al cambiar este esquema, las AFP cobran, en vez de cobrar por la AFP, los gestores de inversión cobrarían de una forma distinta, de manera tal de que si bajan el saldo porque baja la ganancia cobran menos, eso ordena esa parte, y además es más barato para el usuario. Sin embargo, el conjunto de detalles que tiene cómo es la propuesta del gobierno genera harta distancia, porque un ente público, 100% público, ¿por qué no licitar los distintos procesos? Pero eso es porque hay una... Porque si uno lo profundiza el tema, debe ser como por una falta de confianza que existe también, que es lo que está la falta de confianza que existe en distintas situaciones y en este caso al Estado, que te maneje tus plata, porque dicen, ¿y qué va a pasar con mi plata? ¿Y por qué uno debiese dudar de eso, por ejemplo? ¿Cuál es la duda que se plantea respecto al Estado? No que sea más o menos eficiente, porque el Estado puede ser también eficiente en la forma de inversión. Yo creo que ahí no está el problema. El problema está en que si está en el Estado, ante una crisis económica en el futuro, el gobierno de turno puede tomar esas platas para... Y eso no se puede legalizar, no se puede poner pero igual depende del Estado, igual el Estado puede cambiarlo a través de leyes. Entonces, el presidente puede tomarse las atribuciones de hacerlo. Y esto no es que una ocurrencia conspirativa, esto ha pasado en España, ha pasado en Argentina, en gobiernos de un sector, de otro sector. Esto no es que la izquierda, no es que la derecha, esto es un riesgo. Entonces, una manera de aminorar ese riesgo... Este riesgo lo ve mucho más el lado centro hacia la derecha, más que la izquierda, ¿no? Hay lados de la izquierda hoy día que están más bien en la derecha. Pero eso es hoy día, en el Parlamento. Sí. Pero si uno objetiva el riesgo, gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda han hecho esto en el mundo. Entonces, una manera de proteger eso es con un sistema de que sea con libre elección y cada uno determina dónde van esas inversiones. ¿Inversiones de quién? Estos fondos de pensiones. Una parte de esos fondos de pensiones, los que todos vamos a recibir, que tengan solidaridad, porque hoy día, el problema que tienen hoy día las pensiones es que son muy bajas por lo pronto, pero entre otras cosas son bajas porque no hay elementos de solidaridad. Las mujeres tienen pensiones mucho más bajas que los hombres. ¿Y por qué? Porque ganan menos, ya lo decíamos antes, tienen más lagunas, y además algo que una buena noticia, que viven más, significa que se les divide por más años. Entonces, eso tenemos que resolverlo en un sistema con solidaridad. También tenemos que premiar a aquel que... En la solidaridad, ¿están todos de acuerdo o no? En el concepto sí. Porque es evidente que se necesita solidaridad, o sea, cualquier persona... Es lógico. Es para construir el sistema también. En el concepto sí. Sin embargo... algunos señalan que la solidaridad solo tiene que ser de cargo del Estado, solo los impuestos. El problema es que eso no alcanza. A mí me parece bien lo que estamos avanzando, que tenemos hoy día una PGU. Tenemos una PGU de 207.000 pesos, que es para el 90% de todos los autos mayores. El proyecto dice que va a subir hasta 250. Claro. Hay un signo de interrogación ahí porque esto se financia con la reforma tributaria. La reforma tributaria no se aprobó. No se aprobó la idea claro, a mí me parece súper mal que no se haya aprobado la idea de legislar. Alguien podía tener un problema puntual en algunos de los temas, pero no rechazar la idea de legislar me parece que era muy complicado. Paraliza una situación. Pero el hecho es que no se aprobó, entonces hay un problema de financiamiento. Pero al fin y al cabo, si nosotros resolvemos estos dos nudos, el uso del 6% y el cómo se divide el actual rol que hacen las AFP, vamos a poder resolver este problema. ¿Y con qué objetivo? Finalmente, lograr mejores pensiones. Porque hoy día las pensiones no son buenas. Y esto permitiría mejorar las pensiones ahora. Sí. Ahora y en el futuro, si logramos este acuerdo. Mira, yo estoy enfrascado en esto, trabajando harto, justamente para este acuerdo, para lograrlo. El país, lo hemos dicho en otros lugares, Carla, el país necesita temporada de acuerdos. Este es un acuerdo, otros acuerdos son en materia de seguridad. Sí, pero ¿sabéis qué pasa? Mira, del problema de financiamiento te lo quiero tocar, pero también hay situaciones que se están viviendo, la estamos viviendo, la muerte de la carabinera, ¿cierto? Del carabinero Salazar, de la carabinera
Rita Olivares, ¿cierto? Bueno, hoy día un ataque a Carabineros, o sea que fue ayer en el fondo, pero con el día del joven combatiente. Y estamos viendo cómo salió a hablar, el presidente tuiteó algo y Evelyn Matei le respondió. Entonces tú decís, si supuestamente vamos a llegar a acuerdo o queremos preocuparnos y ocuparnos de las situaciones que se están viviendo hoy día en Chile, no nos podemos quedar pegados en discusiones que no llevan a nada. De hecho, picó Boric, picó Evelyn Matei. O sea, que tú decís, no puede ser, no pueden picar con eso, ¿cachai? Entonces, por un lado. Por otro lado, tú hablaste de problemas de financiamiento, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con la evasión en el transporte público? Situación que podría arreglarse con pequeños cambios. Y eso aportaría muchísimo, ¿cierto? Sí, a la economía, o sea, a lo que quieren recaudar. Por ahí, el tema de la informalidad en los trabajos. Y el tema de la informalidad es muy potente porque en un punto se hizo algo bueno para ayudar a que la informalidad bajara, que me parece que el IFE fue una buena ayuda. Porque muchos dijeron, bueno, me voy a formalizar. Obvio, es mucho mejor, ¿cierto? Porque obtengo este beneficio. Pero hay muchas otras cosas que tú ves que, no sé, por los jardineros, mira, hay millones, de hecho, los gallos que andan en taxi, los que manejan Uber, toda esta población extranjera, los migrantes que han llegado también trabajan mucho de manera ilegal, muchísimo. Y en Chile también hay un gigante. Entonces, si eso también se rescata y se arregla con políticas públicas necesarias, puedes lograr recaudar lo que se necesita, pero haciendo cosas. Bueno, la reforma tributaria que se rechazó, uno de los capítulos que tenía era esto. No exactamente lo que dices tú, claro. Tenía todo un capítulo respecto a la elusión, la gente que no paga impuestos, yendo a grandes contribuyentes fundamentalmente, sí. pero también normas pequeñas. Después, en lo que conversábamos antes, que es el sistema de pensiones, una de las propuestas que tiene el proyecto de reforma es que haya un premio por cotización. O sea, los que cotizan más de una cantidad tienen un premio adicional. Entonces, esto es bien importante porque es justamente para dar un incentivo a la formalidad. No es el único, no se resuelve solo de esta forma, pero se resuelve de otra. Y respecto al tema de seguridad que mencionabas antes, respecto a la disputa alcaldesa Matei y presidente Boric, yo creo que es peligroso para un país contraponer la seguridad al respeto a los derechos humanos. Como si tuviéramos que optar. No tenemos que optar. No. Tenemos que hacer ambas. Y aparte que los derechos humanos nos corresponden de todos los seres humanos. Exactamente, y tenemos que hacer ambas. Entonces, la frase de la alcaldesa Matei fue desafortunada. Sí, claro que fue desafortunada, porque dejó abierto una cierta contraposición entre seguridad y derechos humanos a propósito del rol de carabinero. Pero también parte de la izquierda en el Parlamento lo hace al revés, ¿no? Sí. Le pone pero a los temas de seguridad. Sí. ¿Por qué? Porque se contrapone a los derechos humanos. Y no, pues tenemos que hacer ambas. Nosotros probamos ayer este estatuto para carabineros que establece mayores penas y establece un cierto marco del uso de la fuerza, porque el monopolio de la fuerza la tienen las policías, entregado por la sociedad. Por lo tanto, hay que ponerle marco a eso. Hay que ponerle marco, pero marco para que puedan usarla. No para que no la usen, sino que, por supuesto, en los casos que no se debe usar, no se usa, pero en los casos que sí se debe usar, se debe usar, ¿no? Sí. Y eso, por supuesto, es un tema que... Es que es un tema súper sensible, el gobierno va a hacer una mejora a lo que aprobamos ayer. Me parece que eso va en el camino correcto, pero el punto de fondo es que en una sociedad moderna, la seguridad es un derecho básico, fundamental para que funcione, y tenemos problemas de seguridad reales. Y los derechos humanos son derechos elementales que también tienen que ir, y uno no se contrapone con el otro. De todas maneras. Y por eso que me parece que la discusión que hubo, particularmente la frase de la alcaldesa, fue desafortunada por eso. A mi juicio inaceptable la frase. Después ya explico, ok, retrocedió. Pero yo creo que no es bueno que como sociedad contrapongamos uno con el otro. Tenemos que hacer ambos. Sé que estamos hablando de pensiones, pero como me preguntaste... porque en realidad las pensiones lo hablan en todos lados y no es problema, hay que hablar de todo lo que está pasando. Sí. Y porque creo que es importante también transparentar. ¿Te parece que hay una cosa que escuché que se dijo, que decían que la gente, los de derecha, decían que la gente de izquierda cree que cuando
Carabineros o Fuerzas Armadas va a usar, como que se levantan a disparar, como que ellos quisieran usar las armas para disparar, ¿se entiende? Como que salieran con ese... Y decían, evidentemente no se levantan para eso, sino que para protegernos. Pero también hay una historia en la que hay una desconfianza. Entonces, hay un punto en el que yo siento que tenemos como que entendernos y ser súper solidarios con el otro, pero también ir para adelante. Carla, pero ¿en qué momento empezamos a confiar? Porque yo creo que esa es la pregunta. Si miramos la historia y las votaciones e incluso las declaraciones del mismo presidente, de algunos de los ministros cuando eran parlamentarios, uno dice, oiga, pero cambiaron de opinión, porque hoy día sí defienden a Carabineros, ¿cierto? Sí, en las palabras sí. Sí. Si miramos también la historia de algunos parlamentarios de derecha que antes no se la jugaban por los derechos humanos y hoy día sí también cambiaron de opinión. Sí. Uno se puede quedar en el pasado en ambos y decir, ¿sabe qué? No, la verdad que usted no le creo por esto, pero hagamos un esfuerzo, digamos, ¿sabe qué? Hagamos un esfuerzo por creer y pongámonos de acuerdo a partir de las declaraciones. Tú dirás, oye, pero es por conveniencia, dirá alguien que nos está mirando en la casa. Mire, a lo mejor algunos por conveniencia, pues yo creo que genuinamente hay parlamentarios de derecha que sí creen en los derechos humanos. Sí, y yo creo que hay quienes están en el gobierno hoy día sí creen en el apoyo a las policías. Es que en el pasado ambos dijeron cosas distintas, sí está bien, pero la gente tiene derecho a cambiar y sobre esos cambios construyamos un acuerdo. Vuelvo a la temporada de acuerdo. Los problemas de seguridad en Chile son muy graves y necesitamos entonces un acuerdo para resolverlo. Y un acuerdo, no solo las leyes de ayer, sino que muchas otras que van por delante. Los problemas de pensiones, para ir al tema inicial, también son muy serios. Sí. Y necesitamos un acuerdo para resolverlo. Si nosotros dejamos que, sobre todo los extremos, se atrincheren en las posiciones iniciales, la verdad que no vamos a salir nunca. No vamos a salir nunca. Entonces, porque tiene que ver con ideología. Entonces por eso nosotros llamamos una temporada de acuerdos. Temporada de acuerdos. Al país le ha ido bien cuando construyó acuerdos. Acuerdos para avanzar, no acuerdos para dejar las cosas sin avanzar. Sí, acuerdos para que haya un 6% adicional en pensiones, acuerdos para que haya solidaridad, acuerdos para que yo tenga libre elección y heredabilidad, acuerdos para que haya un seguro social, acuerdos para separar el rol de la AFP de manera eficiente y eficaz. En fin, una temporada de acuerdos y todo ese acuerdo con un propósito final que es mejorar las pensiones ahora y en el futuro. Lo mismo en seguridad. Acuerdo para apoyar a las policías, acuerdo para tener mayores recursos, acuerdo para darle más atribución al Servicio de Impuestos Internos. ¿Para qué? Para que no solo se persiga la droga, sino que también se persiga el dinero, que es la forma de perseguir al crimen organizado. Acuerdos en esa línea. Pero para ello tenemos que confiar. Y eso para ir cerrando, Alberto, ya, de que el presidente diga, por ejemplo, la verdad es que me equivoqué en el pasado con las frases, porque pareciera, se la sacan en cara todos los días. Entonces, quizá, si él dijera, la verdad, me equivoqué, hoy día pienso de otra manera, o no sé qué va, pero que transparente que quizá fue un error lo que dijo antes, y que ahora de verdad siente que porque está en el poder y porque lo ve en carne propia, quizá de una manera distinta, entonces hoy día sí va a apoyar a Carabineros y todo. ¿Crees que eso sería bueno? De alguna manera, haría como un, no sé. Cuando uno cambia de opinión, y le pasa a toda la gente, ¿no? Y nos pasa a todos, ¿sí? Cuando en la relación personal alguien cambia de opinión, uno naturalmente tiene legítimo derecho a la duda, si es genuino o no. Por lo tanto, quien cambia de opinión tiene que hacer algo, que es demostrarlo con hechos, con acciones. Entonces, el gobierno, naturalmente, que el presidente y una parte de sus ministros tuvo un comportamiento distinto en el pasado en materia de seguridad. Por lo tanto, están obligados a demostrar con acciones el cambio de opinión. Sí. Y lo que yo veo cuando están respaldando estos proyectos de ley, porque ayer vi a la ministra de Interior respaldando este proyecto de ley, es que están empezando a recorrer ese camino. Por supuesto que falta, ¿no? Pero claro, cuando uno cambia de opinión, la manera de demostrar que es genuino ese cambio de opinión es con acciones concretas. Sí. Nosotros hemos dicho eso al gobierno, en otros temas. El primer año el gobierno no buscó muchos acuerdos. Y ahora dice que quiere acuerdo. Entonces nosotros, de acuerdo, qué bueno para Chile, pero demuéstralo y pongámonos de acuerdo en pensiones. Partamos por cosas concretas. Pensiones y seguridad. Hay otros temas. Hay salud, hay educación, hay vivienda, hay otros temas. Pero partamos con estas dos concretas. Pensiones
por un lado, y seguridad. Si nos ponemos de acuerdo en esas dos cosas, primero le hacemos mucho bien al país, ayudamos a avanzar para mejorar las pensiones, ayudamos para tener barrios más seguros, pero de la misma forma marcamos una pauta por una temporada de acuerdo. Sí. En eso estamos poniendo todo nuestro esfuerzo. Sí, no, y tampoco olvidar, que me parece que es súper importante, el otro día estaba escuchando que cuando uno se concentra mucho en lo que está pasando en la emergencia, abandonas lo que no prevés. Como por ejemplo lo que nos ha pasado, todas las cosas que nos vinieron, la pandemia, todo, no estaba previsto. Sí. Entonces te quedas en pelota para el futuro, perdón la palabra, pero te quedas. Entonces es importante también que se ocupe, no se olvide también todo lo que viene, porque el futuro es el futuro y viene. Entonces es importante también ocuparse. Sí, las pensiones tienen que ver con eso, tienen que ver con prepararnos para el futuro. Sí. Y la seguridad también, porque llega un momento en la historia de los países que si no se contienen al crimen organizado, al narcotráfico, finalmente al hecho delictual, esto se puede salir de rango y después cuesta mucho más volver. Entonces, por eso es pensando en presente, pero también pensando en futuro, que necesitamos un acuerdo en pensiones y que necesitamos un acuerdo en seguridad. Alberto Undurraga, diputado, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Carla, por la invitación.